la locución es un árbol de un tronco fabuloso que tiene ramas. Entonces yo me propuse empezar para ir trabajando todas las ramas de la locución. De la locución. Y ahí fue que me hice completo. La clave es la curiosidad. ¿Cuántos idiomas entonces? 5, incluyendo el chino. No habían desfile en el país. El país llegó a vivir una etapa que todos conocemos, donde habían desfiles militares, desaparecida, que yo he hecho de la locución una religión y de la maestría de ceremonia un sacerdocio. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo trata la vida después de ese retiro? Después de ese retiro que ha sido circunstancial, porque imagínate, ya tantos años, nadie había permanecido tanto tiempo, 51 años y 7 meses, Wow. en un mismo estamento, claro, progresando, aprendiendo y enseñando. Pero nadie había tenido tanto tiempo en esa institución como yo. Así que imagínate ahora, y ustedes también, cómo me siento al integrarme al principio, al origen, porque he vuelto de donde vine. Porque ¿qué más es eso que regresar por el retiro al punto de partida? Entonces, debes estar preparado con humildad, pero sin humildismo, a ver que el surco donde has sembrado florece, no para ti, sino para los que vendrán. ¿Cómo recibió usted el anuncio de este retiro? ¿Usted estaba preparado? ¿Usted lo pidió? Yo estaba preparado porque ¿Y lo deseaba? lo deseaba en razón de que ya no podía volar. Y creo que demasiado tiempo en un mismo espacio hace que uno se anquilose. Porque es que la vida es evolucionar, Sí, así caminar, avanzar. Y ya había llegado el tiempo de un respiro para ver la vida desde este ángulo que yo la miro ahora. Porque yo tengo una ventaja, que yo soy tu espejo. Tú te miras en mí, pero yo te estoy viendo a ti. Así es la vida. Tienes que ver de dónde viene, hacia dónde va, para que no te pase como el poema de Darío, De Rubén que Darío. uno no sabe de dónde va ni hacia dónde viene. Por eso es que dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Mientras yo sienta, entonces estaré vivo. ¿Cómo es la vida ahora? Como un baile de máscaras. ¿Cómo así? Cada quien lleva antifaz. Yo también fui un payaso de este carnaval y estoy ahora parafraseando una canción de Troncoso. Esta es la vida, una mascarada a la cual debemos dedicarle nuestros mejores esfuerzos, nuestro mayor empeño. La vida debe ser y es un camino que se transita en una sola dirección, que no es como la amistad, que es un río que va y viene en ambas direcciones. La vida es siempre avante. Entonces tiene que estar preparado para lo que vendrá. Eso mismo, a donde estamos. Mira lo que es esto desde los pelleranos fundaron este medio. No iban a imaginar jamás hasta donde podíamos llegar. Míranos aquí. En su caso, en su vida particular, usted ha tenido un recorrido de aprendizajes, de adquirir un conocimiento extraordinario para el ser humano común. Entonces, ¿qué lo mueve a usted siempre a aprender, a conocer, a no quedarse en un solo lugar? Que así ha sido su vida, un Sí, total aprendizaje. Todo creo que la clave es la curiosidad. Ya. Una investigación curiosa de qué es esto, de dónde viene, de dónde proviene, qué es ser humano.
y a veces te dicen inhumano. Entonces, conocer la procedencia. Vamos a usarte a ti, si me lo permite. ¿Qué eres? ¿Cómo te veo? Tú me puedes proyectar una imagen. Entonces, eso despierta en mi curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No ofenderte, sino usar la palabra para cuestionarte, para interrogarte, para orientarme, y entonces te educaré. Entonces, yo pasaré a ser de profesor que solo educa, a ser maestro que Tucci Edoche decía a Nepoma, que educa y conduce. Qué bonito. Por eso me dicen maestro. Maestro de maestro. Porque así ha sido su carnet número Enseñar, 95. enseñar a todo el que quiera aprender. Y salgo detrás a cazar talentos y a orientarlos. Mira, fíjate bien que ese no es el camino. Entonces, ¿y qué es el camino? Bueno, búscate a Machado y verás que ahí tienes que hacerlo, pero al andar. Así es. Vamos a hablar de su niñez, don Osvaldo. Usted nació en Pimentel. ¿Cómo fue esa niñez allá? 1938. Correctísimo, 6 de la mañana, madrugador, ¿eh? Ah, sí, madrugador. Día de la Milagrosa. Y comenzó como va hasta ahora. Vino mucha gente a conocer el hijo de la profesora Josefa Cepeda y del profesor Bruno Cepeda, que eran maestros, mis padres. Okay. Y es que el niño de ellos, su primogénito, en vez de llorar cuando nació, habló. Eso fue lo primero que yo hice. Dije, Cheche. Dijo leche. Tenía leche, sí. Y llamé a la que sería como mi abuela, que le llamaban Mamá Jean. Y yo dije, Jean. Y a mamá, mamá. O sea Entonces, que el niño habló, vengan, y viene mucha gente a ver. Así empecé. O sea que usted fue un conocedor de la palabra desde el mismo instante. La que usé usted, desde que nací. Desde que nació. Entonces, la historia de la señora que partió mi madre, mamá Lola le llamaban, es que ella intentó hacerme llorar y me golpeaba y pidió, y el niño pidió un tabaco, lo encendió y me echó humo en la cara para ver si el niño lloraba. Y lo que el niño hizo fue que sonrió y se metió la mano en la boca y dice, ¿tiene hambre? Y el niño dijo, Cheche, que le dieron leche y así le fue. dieron leche. Mira cómo desde el principio mi camino lo he hecho con la palabra. Así Mi es. vehículo ha Así es. sido la palabra y la curiosidad. Tratar de describir todo lo que puedo para que sea entendible a mi manera de ver a los demás y les sirva de camino. Entonces ya eso es educar. Así Usar es. la palabra para eso, para crear, para formar, para conducir, para orientar, para enseñar. Y para no dañar, también usted lo dice mucho. Uso la palabra para no dañar. Para no dañar, así es. ¿Y cómo fueron esos primeros años en Pimentel? Me imagino que con una inteligencia muy por encima de muchos niños. Del promedio allá. Del promedio sí. allá. Y había ocurrido algo que siempre se nos comentó. Es que yo formé parte de una cadena. En esa semana nació cada día un niño. Ah, sí. En el mismo mes del mismo año. Del Y yo 30. fui uno de ellos. Ya. Nací el día de la Milagrosa. Entonces, ese grupito de niños nos mantuvimos siempre juntos. ¿Todos varones o no, niñas? Hubo niñas también. Habían 2 hembras y 3 varones. Ya. Sí. Y el hecho de haber nacido ese día de la Milagrosa, ¿usted siente que hubo algo muy especial con usted específicamente? Sí, en mi vida ha habido muchos, pero muchos ejemplos para que yo crea en que Dios existe. Y sobre todo en mi pueblo,
donde creemos que Jesús está vivo. Y allí el carisma lo demostró. Yo conocí el movimiento carismático muy bien. Y desde el principio me acerqué a personas que le encontraba dones que yo decía, esa persona no es común. E iba y me acercaba y me orientaba. Llegué a conocer incluso videntes preocupados. Y así fue que vine y me encontré una vez con un sacerdote que hacía obras portentosas, como Emiliano Tardillo. Hicimos muy buenas amistades. Y conocí mucha gente que tenía esas facultades espíritas, digamos, pero siempre orientado hacia el conocimiento de Dios en toda su esencia, en toda su grandeza, en toda su pureza. Entonces, eso me enseñó de que Dios existe, de que es real, de que nosotros debemos llamarlo, buscarlo y lo vamos a encontrar, de que Jesús está vivo. Así es. ¿Y cómo fueron esos primeros años de escuela? Si recuerda, ¿cómo era usted en la escuela? Me imagino que usted era el declamador. Era un espectáculo. Los maestros decían, hay que ir bien preparado cuando Osvaldo llega a clase, porque es que él llega y dice cosas que nosotros, los maestros, no encontramos cómo responder. Entonces, mi padrino, Agustín Bonilla, fue un gran educador. Tuve la suerte de encontrarme con muy buenos maestros, a los cuales perseguí y busqué y aprendí y me nutrí de ellos. Llegué a conocer extranjeros en Pimentel, que es un pueblo formado por un grupo de personas que vinieron de Europa y se radicaron ahí y formaron ese pueblo, un pueblo raro. Entonces, el señor René, con él aprendí francés. Okay. Entonces, siendo niño aprendió a hablar. Desde niño, porque entonces me juntaba, me gustaba el sonido. Entonces los sacerdotes eran canadienses. Entonces me acerqué y ellos conversando, y es contagioso el idioma, lo aprendí. Pero ¿qué resulta? Que entonces habían familias en Pimentel que hablaban inglés. Y me encontré de repente que podía hablar con ellos, comunicarme, y los perseguí. Y hablé con el señor Campos, el señor Hodge, y aprendí inglés, pero no se paró ahí, sino que al lado de mi casa vivía una familia italiana, los Bruno Zino. Entonces, con Nana, que era la señora, la madre de Tabito Bruno, la abuela de Nelson Bruno, un joven muy, muy querido en Pimentel, ella no hablaba español, no le gustaba hablar español, pero todo lo decía en italiano, y yo la fui copiando, y un día me dijo, tu capisci, ma te sfacci che non ne capisci. Entonces, tú entiendes, pero te hace que no entiendes. Y así fui comunicando, y cuando vine a ver yo hablaba italiano. Y entonces eso sucedió hoy. Ahora mismo cuando llegamos, que me encontré con una joven que es de Pimentel, y ahí inmediatamente encontré a una persona, y de repente en la redacción del listín diario estábamos hablando en italiano. Sí. Y o sea, a usted se le dio fácil aprender idioma. Eso fue en su niñez, allá en Pimentel, sin ir a institutos, sin ir a clases. No, ni que escuela. Aprendió de oído. Sí, por contagio. Como aprendí música. Como aprendió música también, sí, escuchando. Escuchando, acercándome a los músicos, los compositores de mi pueblo muy allá bueno. En Pimentel, Luis Calaf, Bienvenido Brens. Sí. Así aprendí literatura. Manuel Mora Serrano. Los intelectuales, los oía. Entonces yo estaba allí bebiendo en esa fuente, porque yo siempre fui curioso. ¿Y usted no jugaba? O sea, cuando era niño no jugaba carrito, no se divertía, no jugaba caballito. Pero muy diferente a la muchachada. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, a mí me fascinaba la natación. Entonces iba al río Coaba, y desde el charco de las raíces llegué a ser el único muchacho que saltaba desde los cacaos, unos
una altura considerable. Saltaba desde Los Cacaos al charco. Y la gente iba a verme saltar. Pero entonces había la confluencia de Yuna y el Camus. Entonces me iba a la barca y cruzaba nadando de una ribera a la otra en la confluencia de Yuna Pero y el eso era Camus. muy peligroso. Sí, pero nadaba. Entonces las distancias, por ejemplo, al río Yuna, 5 kilómetros, al cruce. Y nadie le enseñó natación, usted aprendió a Yo nadar. aprendí o me ahogaba. Entonces, Oh, señor. como todos los muchachos, corría. Entonces, llegué a hacer, y con eso se hizo el acueducto de Pimentel, se hizo, porque yo junté 35 jóvenes, nos entrenamos en el centro del pueblo, hicimos una maratón y vinimos corriendo desde Pimentel hasta el Palacio Nacional. Wow. Y aquí nos recibieron. ¿Y qué desean ustedes? Un acueducto para Pimentel. Y se ¿En qué hizo. año fue eso, don Osvaldo? Wow, ¿Recuerda, yo no? estaba muy chiquito. Estaba muy porque me acuerdo. jovencito. Pero corrí. Corrió Fui el desde- que más corrió. Desde Pimentel a Santo Domingo para un acueducto para Pimentel. Que es un Increíble. acueducto muy original, porque no sale del río. ¿Y de O dónde sea, sale? no. El acueducto Se sale de alimenta. filtros Ah, ok. y pasa por encima del río como si fuera un puente colgante. Ya. Y entonces tiene un tanque que parece montado sobre una rueda de carreta. Es una obra de arte. Sí. Y el agua es prístina porque es de manantial. Pero lindo. Esa es una obra de esos 35 muchachos que vinimos. Salimos a las 10 de la noche ¿Y a y qué ahí llegaron? llegamos a las 10 de la mañana aquí. Wow. ¿Y cómo fue entonces? Bueno, ya eso es parte de su juventud allá en Pimentel. ¿Tenía usted deseo de estudiar Derecho, de ser locutor? ¿Cómo fue llenando esas inquietudes que tienen los adolescentes normales? Yo no era normal. Ya lo sabemos, no era normal, ¿no? Tenía cosas fuera De lo común. de lo común, de un pueblo de intelectuales, de artistas, de gente que hablaban varios idiomas, Wow. de un pueblo que tiene su propia lengua. es un O sea, privilegio. los pimentelenses hablamos la jerga de los chupanes, nada más nos entendemos No se nosotros. entienden ustedes. Entonces, no era un muchacho común. Jugaba bien voleibol con mi estatura, saltaba y llegaba a formar parte del equipo de voleibol de Pimentel. ¿Y quién me enseñó a jugar? Bueno, viendo los demás. Campo y pista, sí, aprendí a nadar por mí mismo. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que la gente me hizo suyo, Ok. porque fui siempre y lo soy, una persona muy respetuosa, muy religiosa si se quiere. Entonces me acercaba a las cosas que podían servir para yo servir. Así el licenciado Alfredo Achekar, que fue mártir de la radio, fue asesinado, el único locutor en su propia emisora en San Juan de la Maguana, una persona extraordinaria. Montó una bocina en el techo de su farmacia y ahí anunciaba. Entonces yo fui, me acerqué y lo vi. Y él me enseñó cómo se podía leer un pequeño anuncito de los productos de la farmacia. Oye, eso fue la maravilla, porque entonces empecé a hablar por radio ya. Ya. Y cuando vine ¿Eso a fue ver, en Pimentel? En Pimentel. Y era una bocina que tenía una farmacia, que era de la farmacia. Entonces ahí ellos Usted. pasaban anuncios Ok. y complacían peticiones. Ya. Entonces yo me metí Pero ahí. ¿era una cabina de radio o...? Era como una cabina de radio que estaba dentro de la farmacia. Ah, ok. Entonces ahí él tenía su micrófono con su consoleta y un altoparlante, y ahí él Exacto. anunciaba. Y la gente lo escuchaba, la Les gente del seguro. pueblo. Y así llegaron a montar obras de Radionovelas y eso. Sí, novelas de clásicos. Ok. Y yo llegué a hacer ahí papelitos, bocadillos
como le llaman, y llegué entonces a empezar a conocer, a dramatizar. Ya. De ahí empecé a conocer la narración. Entonces, en una ocasión, el señor Achekar quiso montar una emisora, La Voz de Quisqueya, HI2A. ¿Sabes lo que hicieron? Que me prepararon y me mandaron aquí, a la capital, para que me examinara. Y así vine, pasé el examen. Imagínate, cuando yo llegué ya a la comisión, que me encontré con Emil Boarí de Moya, Carlos Lebrón Savillón, Julio César Félix, una gran comisión, que comenzamos a hablar, dijeron, ¿usted es locutor? Pero este muchacho es locutor, y aquello fue una maravilla. ¿Qué edad Ya, usted tenía? Recuerda. imagínate que te voy a decir mejor en qué año fue eso. Ok. Eso fue en 1953. Ok. Y entonces me gradué, tuve que pasar 2 años de pasantía, y en 1955 ya era locutor de La Voz de Quisqueya. Con Y su de ahí pasé con carnet 95. número 95. Nada más habíamos 95. 95 locutores. Entonces de ahí pasé a La Voz del Progreso, Ok. en San Francisco de Macorís con Raposo Peralta. Y de ahí entonces me encontré con Carlos González, que llevó allá a presentar a un joven que tenía una voz prodigiosa y que nadie conocía. Se llamaba Luis Gatica Silva, Lucho. Lucho Gatica. Y nos hicimos amigos. Entonces Carlos me llevó para que yo fuera que lo presentara. Y desde entonces nació una amistad hasta la hora de su muerte. Wow. Entonces ahí conocí a muchos artistas, Alfredo Sadel, Luis Araucano, presentándolo allá en San Francisco de Macorís en los teatros. Ahí me hice animador. O sea, que aprendió en otro oficio. Aprendí a narrar los carnavales. Ok. Entonces me iba a los juegos de softball, porque yo llegaba, ya yo jugaba béisbol, juvenil, y no había que narrar a un día, y yo me puse a narrar. Ahí comenzó esa otra etapa. Cuando vine a ver, yo me di cuenta de que la locución es un árbol de un tronco fabuloso que tiene ramas. Entonces yo me propuse empezar para ir trabajando todas las ramas de la locución. De la locución. Y ahí fue que me hice completo. Usted leyó noticias. ¿En cuántas estaciones radiales? Vamos a analizar eso, Vamos a porque eso sí es interesante y esa pregunta es buena y me interesa que lo conozca. De Pimentel voy a los pueblos que me contrataron, y de ahí vine a La Voz Dominicana de aquel entonces. Ok. Y ahí volví a la escuela, ahí sí fui a la escuela de locutores, De locutores. así que yo soy un locutor académico. Ya. Allí conocí las grandes figuras que fueron mis maestros. René Jean Jolivet, de Argentina, Raúl Delgado Cue, cubano, Luis Acosta Tejeda, cubano, Julio César Félix, Rivera Batista, y una gran mujer que fue mi maestra, María Cristina Camilo, que la adoro. Entonces, con Antonio Blanco Monte narraba novelas. Ok. Y con ese grupo de locutores me tomaron como un ejemplo y me enseñaron en la escuela Héctor J. Díaz. Claro, llegó un momento en que ya yo podía incursionar e ir al extranjero, y lo fui. Fui a hacer locuciones en Puerto Rico. Como hablaba inglés, llegué a hablar en Radio Canadá y llegué a tener programas aquí en francés y en inglés en Radio Caribe, con la dificultad de que nada más podía hablar con una sola locutora, que era la que hablaba francés, que llamaba Christian Guéry. Pero aprendí e hice programas en francés y en inglés. Wow. Y eso me abrió puertas en el extranjero. Entonces de ahí vino el asunto del béisbol, que me llevó por todos los parques. Entonces ahí conocí a alguien del Listín Diario que me ayudó
hasta el día de su muerte, don Félix Acosta Núñez. Okay. Ese de allá, somos de la misma región. De Pimentel. Así se llama la cooperativa de aquí. Sí, él es de San Francisco de Macorís, Henares, los Acosta Núñez. Entonces, me abrió ese camino del béisbol. Y para la narración del béisbol. Y los comentarios. Y entonces ahí los comerciales. También. Conseguí a Freddy Mondesi, que grabó conmigo a prueba un comercial, porque él era el locutor comercial por excelencia de la época. Entonces lo llamaban la voz que vende. Y entonces al aparecer yo y él enseñarme, me le pasé y fui entonces considerado la voz que más vende. Okay. Entonces llegué a ser el locutor comercial de la Sterling Product International y así narré novelas de Mejoral, los comerciales de la leche de Patricia Phillips y aquellos de Rápido Mejoral, aquellos comerciales. Y llegué a grabar los grandes comerciales de mi época. Hasta que quemé esa etapa. Usted era la voz, realmente. O sigue siendo la voz, porque no era, la voz. Ahí vienen los desfiles. Siendo militar, pero para mí es lo más fácil. Vamos por parte. Toda esa era y toda esa etapa que usted fue incursionando en la locución de narración, locutor de noticias, locutor deportivo, que fue incluso a narrar un partido de polo en Francia. Sí, narré la Copa Versalles en Francia y también en el Club de Polo de Barcelona. Ya. Llegué a narrar porque aquí me enseñaron un cubano, Cuervo, apellido Cuervo, era mayor del ejército cubano, y con Khalil H., sí, mi amigo de toda la vida, aprendí a narrar polo porque ellos no tenían narrador y el cubano se iba. Ya. Y llegué a jugarlo, pero muy mal, pero llegué a jugar. También narró boxeo en Italia, o sea que... Sí, estuve narrando en una pelea de un campeonato mundial de Cueva frente a Pedrosa. Eso fue en Italia, ya en el Piamonte. Pero como hablaba italiano, tuvieron que llevarme a mí. Y después también estuve narrando una pelea en Wimbledon Arena en Londres. Wow. Pero también estuve en África, que allá estaba peleando Muhammad Ali, que ya se llamaba Cassius Clay, y pasó. Entonces hizo unas peleas. Ya conocí yo a una dama dominicana. ¿Cómo? Y fui a narrar allá al Zaire. Wow. Entonces he narrado en Venezuela, en Colombia, un carnaval en Brasil. También. Porque yo falo portugués. También. Oh. ¿Cuántos idiomas entonces? 5, incluyendo el chino. También. Porque entonces fui a estudiar a China. No, Taiwán. Es impresionante. ¿Y cómo entonces cómo es que se da ya esa atracción por la aviación? En Pimentel. En Pimentel. En Pimentel. ¿Cómo fue eso? Hay un campo llamado Angelina que tiene una historia que a mí me interesó siempre, porque una vez se hizo un certamen para elegir el lugar donde se iba a hacer la capital y Cotuí no ganó porque Angelina, que se quedaba cerca, se postuló y le quitó los votos que Cotuí necesitaba. Entonces la capital se hizo aquí en vez de allá. Yeah. Entonces en Angelina, un señor Cordero, llegó a hacer una pista de aterrizaje para avionetas de fumigación de lo que era la Secretaría de Agricultura, Ministerio hoy. Yo viendo a los pilotos, los conocí ahí, Tejera López, Lembert, los conocí, me acerqué, siempre curioso, y cuando vine a ver, me dejaron sentar y acarretear la avionetica ahí sin despegar. Y sin razón de vuelo,
Pero un día yo vi cómo era y di motor y me fui al aire. Así me gradué. Cuando vine aquí a la capital, vine ya a la del Caribe, donde ya fui a la escuela Cielo y ahí me gradué de piloto. Y cuando pasé a la Fuerza Aérea, no habían aviones en la Fuerza Aérea. Entonces yo volaba para Ala del Caribe, aquí en Herrera. De ahí me volé bimotores, Highlander. Y así comencé a volar a Puerto Rico y a Colombia. Wow. Bueno, y hasta Venezuela. Eso es otra historia. Y entonces, usted que es, como quien dice, la representación y nuestra insignia de lo que es narrar desfiles. Y usted siempre dice, bueno, es que yo puedo narrar porque conozco todo eso. Claro. Cuénteme de esa experiencia, cómo entonces llegó usted a convertirse en ese narrador de desfiles. Eso es una historia que habla de que Dios existe y que hay que buscar ese espacio cuando esa voz te llama. No habían desfile en el país. El país llegó a vivir una etapa que todos conocemos, donde habían desfiles militares. Desaparecida esa etapa, entonces desaparecieron los desfiles. Cuando se decidieron inaugurar una avenida llamada, en ese momento, Gregorio Luperón. Okay. Entonces, el general Marcos Jiménez. No, Jorge Moreno. Marcos Jiménez era piloto aviador, pero ya hablo de Jorge Moreno. Quiso que se hiciera una pequeña parada a ver cómo reaccionaba el pueblo, porque la gente no estaba muy cerca de los militares por circunstancias que todos conocían. Entonces buscaron a Teófilo Ramón Romero Pumarol, un militar brillante, que me enseñó, yo era un locutor conocido ya, cómo está organizada una formación para desfile. O sea, decimos, va a desfilar una brigada. No, vamos a ampliarla más. Entonces, vamos a formar una fuerza de tarea conjunta, integrada por brigada. La brigada por batallones, los batallones por compañía, la compañía por pelotones, los pelotones por escuadra, cada escuadra de 9, 7 y 5. Y ahí viene, ya estoy narrando. Sí. ¿Lo viste? Sí. Bueno, atacan los supertucanos. ¿Lo ves? ¿Qué van a hacer ellos que yo no lo sepa si yo soy parte de eso? Claro. Entonces comencé a conocer las formaciones, que es una brigada, ¿verdad? Que es una fuerza de tarea, que son varias brigadas, que es una división, brigada, batallones, compañía, pelotones, escuadra, Así conforma las tropas, lo que tengo que saber quién la va a mandar. Pero ahí vienen las maravillas de eso. Que lo que se dice de una manera en el ejército es diferente en la marina. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces decimos lo siguiente. El ejército tiene brigada. Ajá. Y la Fuerza Aérea no tiene eso, sino lo que se llaman comandos. Okay. Y los comandos están compuestos por escuadrones. Ya. El ejército tiene brigadas compuestas por batallones y los batallones por compañía. En la Fuerza Aérea no hay eso. En la Marina no puede haber eso porque es barco. Entonces, la designación de los nombres cambian. O sea, si usted no conoce eso, no va a saber cómo se dice coronel en la Marina, teniente coronel y mayor. Ok. Entonces dice, general es contraalmirante. Ok, en la Marina. El de la Marina. Ajá. Entonces, el coronel es capitán de navío. Ya. Entonces, el
teniente coronel es el capitán de fragata y el mayor es capitán de corbeta, CC. Bueno. Entonces, si tú no sabes eso, no vas a saber decir cuándo manda un almirante, Claro. un contraalmirante, un capitán de navío, pero entonces el capitán en la marina se llama teniente de navío. Ya, pero yo creo que, me imagino yo que usted ha dejado sus sucesores preparados para cuando ya usted decida no narrar esos famosos desfiles militares. Hay un problema, No me diga. hay un problema, y eso te va a tocar a ti. Es vocacional. Ah, ok. Entonces, tú no haces nada con querer enseñarlo si Cuando no. esa persona Sí. no tiene vocación y quiere hacerlo emocional, cerebral, porque entonces va a tener problemas. Entonces, ¿cuántas ceremonias de ese tipo hay al año? 3. Entonces, tú vas a ser locutor para esperar eso. Un desfile en Asua, Sí. San Francisco de Macorís, Santiago, la capital. 3 ceremonias. Entonces, el locutor lo que hace es que comienza, lo deja para hacer locución, como esta, por ejemplo, que es de uso permanente. Entonces, ahí es donde está el problema. Que nadie quiere dedicarle el tiempo, porque tendría que ingresar a las Fuerzas Armadas para poder tener el escenario donde se va a desarrollar. Y si no le gusta la vida militar. ¿Y qué hacemos entonces, don Osvaldo, cuando usted decida no hacerlo? ¿Quién lo hará? Se va a producir un vacío, entonces vendrá alguien, porque siempre va a aparecer alguien. Sí, siempre aparece. Marichal fue la gran figura del box, pero vino Pedro Martínez. Sí, así y es. vendrá ahora. Sí. Y vendrán otros. Siempre va a Sí. aparecer. Hay del que crea que no tiene sustituto. Así es. Hay un espacio, pero aparece, vendrá. Y entonces yo estaré buscando los talentos, como hacen en los periódicos, que aparece, mire, ese muchacho escribe bien. Vamos, ¿y es qué es lo que le escribe? Bueno, le gustan los deportes. Pues búscate a Nina Gómez, que te va. Entonces, ahí aparecen los maestros. Sí, claro. Y en el caso tuyo ahora mismo, ¿cuántas muchachas querrán, viendo esto? Sí. Qué bueno es eso, me gustaría. Entonces comienzan a acercarse a ti. Tú vas a encontrar que llega un momento en que si no son vocacionales, se van a cansar. Es así. Es que eso es un sacerdocio, o sea, todo tiene Bueno, que ser yo he dicho, qué bueno que menciona la palabra, que yo he hecho de la locución una religión, y de la maestría de ceremonia un sacerdocio. Qué bonito. Religión y sacerdocio. En un oficio como un sacerdote. Y el otro, hago una religión. Para mí la locución Claro. es eso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dios mío. La locución es una religión. Usted la conoce al dedillo. Usted, como nos ha narrado, habló desde que salió del vientre de su madre. La palabra ha sido su aliada. ¿Cómo observa, don Osvaldo, lo que sucede actualmente con la palabra, con la locución, en la radio dominicana, en la televisión, con todo lo que está sucediendo en estos momentos, en donde vemos no solamente un mal uso de la palabra, sino que hemos llegado a extremos de ofensas, de violencia, situaciones incómodas de ver y de escuchar? Yo le doy un consejo, interrumpiéndote ahí. No, sí, dele. Haz de la palabra un escudo para defender la verdad, no una espada para herir. Qué lindo. Y ahí está la solución. Si usas la palabra para defender lo que es cierto, siendo cierto lo que es, porque es, entonces va a defender la palabra. ¿Y qué es la palabra? Lo dijimos aquí. Al principio existía el verbo. Sí. Y el verbo era Dios. Y yo agrego,
y por él todo fue hecho. La tierra estaba desierta y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Estoy narrando Génesis. Y dijo Dios, porque ya existía el verbo. O sea, que es lo primero. Fiat lux. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y él vio, después que lo dijo, se hizo Sí, con la palabra. La palabra. Él vio Que era bueno. que era buena. Y separó la luz De la oscuridad. de las tinieblas. Sí. Y llamó, otra vez la palabra, a la luz. Día. Sigue, y a la noche. Y a la oscuridad, noche. Y fue la noche y el día del primer día de la creación. Todo con la palabra. Todo con la palabra. Pero vamos a llegar a un caso que me interesa que tú lo divulgues. Dígame. Vamos a ver. El hombre está herido, golpeado, lacerado, maltratado, escupido, latigado. Y el juez le dice, la palabra, dicen que tú eres el rey de los judíos. Y él, que siempre nos da una oportunidad, lo mira y dice, Tú lo has dicho. tú has dicho la verdad. Y el juez le responde preguntando, ¿y qué es la verdad? Él no contestó. Entonces, ¿cómo tú sabes la respuesta? Y todo el que nos está viendo la sabe. Si yo se la pregunto, si yo te preguntara eso a ti, ¿quieres apostar de que en esto que no fue hecho con un guión, tú lo vas a decir? ¿Y qué es la verdad? Entonces, conmigo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Entonces ese hombre es inocente. ¿Por qué es la verdad? El camino, la verdad y la vida. ¿La ves? Así que es. Él es la verdad. Así es. ¿Y qué nos dice nuestra nación sobre eso? Esta nación, que debes conocerla. ¿Cuál es esa? Tú dices, escudo, Juan 8:32. Y conoceréis. La verdad y la verdad. Dímelo al paso. Dino. Y conoceréis la verdad. Y la verdad Es la, le hará libre. y eso te hará libre. Así es. ¿Lo ves? Entonces, ¿cómo tú sabías eso? Y Pilato no. ¿No sabía eso Pilato? No, porque no contestó. Se llamaría San Pilato. Si él dice, y tú eres juez tal vez, en este momento, si te lo preguntan, Él es la verdad. La verdad es la palabra, el verbo. El verbo se hizo carne. Cuidado con creer que yo soy predicador o que yo soy maestro de la prédica. No. Yo soy un guerrero. Yo no soy ni evangélico ni sacerdote. Pero creo contigo que la verdad existe. Y la busco. Y la encuentro en Él. Y te invito a que lo hagas. Y no tiene que ser un predicador, Claro. un sacerdote, un pastor. No. Es buscarla En la porque palabra. está dentro de ti.
Es así. Por eso es que dijimos, y he querido ser coherente en este programa, mujer. He querido ser coherente en este programa. Dijimos, Jesús está vivo. En Pimentel creemos eso. Y que si lo buscas, lo vas a encontrar porque Él es la verdad. Así es. Y si lo conoces, entonces tú vas a ser libre. Definitivamente. Mira qué interesante esto. Yo me reí en una ocasión y después hasta sentí cierta condición muy especial. Yo visitaba, lo puede visitar cualquier persona, una institución de inteligencia que hay en los Estados Unidos que se llama the CIA, la CIA. Cuando yo entré en el salón principal, en el piso, hay una estrella dentro de un círculo parecido al símbolo que estamos viendo aquí. Siendo coherente, vamos a seguir siendo coherentes. Y cuando yo lo veo, está escrito en inglés. Y yo me reí. ¿Qué dice? Entonces me dijo el detective, que era mi edecán para ¿Y qué esa fue lo que ocasión, leyó? dice, en el centro, en el lobby, en el piso de la CIA, dice, and you will know the truth, and the truth become you free. Y yo digo, eso me lo hice yo, Pablo Duarte, hace muchísimo tiempo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Es por eso que somos los hijos de Dios, Así es. del Dominus. Así es. Usted dice, yo no estoy dando una prédica, usted está hablando desde el corazón, desde su conocimiento, desde la experiencia que ha vivido en todos estos años, que usted ha abrazado esa fe de creer en Dios y de creer en Jesús y de que Jesús está vivo. Entonces, uno sabe, los creyentes sabemos de que Jesús está vivo y nosotros... ¿Cómo yo lo sé en ti? ¿Cómo usted sintió a Jesús? ¿Cómo yo sé que está en ti? Que ¿cómo usted sabe que está en mí? Sí. ¿Cómo usted sabe que está en mí? No, yo soy una criatura de Dios. No, pero sé Yo que... soy una... ¿Cómo yo sé que tú estás, que Jesús está en ti? La cámara está en condiciones de seguir mi mano. Ok. El rosario. No. La cruz. La cruz. Jesús Nazaret, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y dijimos que él es la verdad. Sí. Entonces, si tú la llevas ahí, es porque tú crees en esa verdad. Claro, 100%. y no la llevo de que para hacer creer. No. Entonces, cuando La yo llevo veo con- eso, Sí, es así. cuando yo veo eso en una persona, ya esa persona forma parte de mi existencia, Qué lindo. porque esa persona está cerca de lo que yo busco, que es conocer la verdad. Que invito a todos aquellos que nos están viendo que busquemos eso. Es que se siente diferente. Completamente Diferente y aprovecho, porque esta es una entrevista para usted y aprovechar todo el momento exclusivo para usted. Desde el punto de vista de mi experiencia, después que quizás yo no, porque yo no lo pude hacer sola, fue Dios que quiso y me dio esa oportunidad de que yo conociera su palabra. Yo puedo confesar de que realmente vivo otra vida. Distinto. Una vida antes y después de conocer la palabra. Qué bueno. Es así. A veces, en la inmensa soledad dentro de la multitud, dentro de la muchedumbre, tú comienzas a hablar sola y dice la gente, se está poniendo loca. ¿Y por qué? Porque está hablando a sola. No, es
que el que habla a sola espera hablar con Dios un Así día. Usted se graduó de Derecho, ¿verdad? ¿Cómo fue ese? ¿Usted entró a la universidad, vino a estudiar Derecho? ¿Por qué? ¿Qué le llamó del Derecho? ¿No lo ejerció? El ¿Qué? deseo, no el que el ejercido, porque recuerda que hay el doctor o licenciado en Derecho que no es abogado. ¿Y usted se graduó de? ¿Por qué? Porque para ser abogado, el doctor en Derecho, el licenciado en Derecho, tiene que litigar. Claro. Que litigue Si el no abogado. litiga, No es. no es abogado. Es doctor en Derecho. Doctor. Pero qué hermoso es el derecho. Estudiar el derecho internacional, el derecho castrense. No solamente es litigar en el penal y en el judicial. No. También hay esas variantes del derecho. El derecho castrense me permitió en las Fuerzas Armadas ser quien divulgara el Código Penal cuando íbamos campamento por campamento. Entonces, O sea, que aquí estamos hablando con la historia viva. sí, es la verdad. Historia viviente. Si la conoces, serás libre. Así es. Wow. Y entonces, perdón que yo le interrumpí. Pero que, No hay ¿cómo problema. usted, o sea, y cómo usted logró organizar su vida con tantas actividades, tantas cosas que hacer? Usted se casó, tuvo hijos. ¿Cómo fue esa parte personal de don Osvaldo? Bueno, en cuanto al romance, yo he sido un romántico porque escribo poesía. Claro. Sé hacer Amante de la poesía, literatura, lo sabemos. amante de la literatura y de la música. Amo lo bello, lo hermoso. Entonces, claro, he sido dichoso en el amor. Tuve 5 hijos, pero nunca 2 con una sola mujer, sino 1 en cada mujer. Usted fue muy contento. Sí, alegre y sangandón. Entonces, siempre tengo un concepto muy elevado de la mujer. Eso lo conocí de mi madre, que era una mujer de una espiritualidad extraordinaria, y de una tía llamada Josefina, que me enseñaron el valor de la mujer. Ahora mismo yo estoy pensando aquí, viéndola, conversando con usted, en una mujer que yo espero que la sepamos valorizar, porque veo que ha habido algunos resabios que quieren aprovechar de estas cosas. Pero hay una muchacha de 26 años que sale de un cañaveral. ¿Tú te imaginas lo que es nacer en Don Gregorio? Un campo de caey en el cañaveral entre San Cristóbal y Baní. Y de ahí lograr que el mundo entero te reconozca. Y tener el coraje y el valor, eso para mí tiene un valor extraordinario. Claro. Que dice, todo fue Dios. Porque ella está consciente de que sin eso no se puede nada. No lo va a lograr. Así Entonces es. yo pienso que ella, esbelta como una palmera, Corre como una gacela. corre como una gacela, original como un ave de luz. Es un ángel de luz que en vez de correr vuela. Marilady Paulino. Vaya aquí, en este programa, un reconocimiento a su fe y a que se puede. Y claro, Dios todo lo ve. Yo podría decir, si quisiera crear una frase para Marilady Paulino, si yo quisiera crear una frase aquí que dejaría en este programa, yo decía, sí,
Marilady Paulino. De Dios es la gloria y tuya la victoria. Ave de luz, espiga de caña, azúcar morena, dominicana, nadie como tú. Qué bello. Ahí está la poesía. Qué bello, sí. Una Ponle poesía música. improvisada, hay que ponerle música. Ah, sí. Vamos a terminar, don Osvaldo, con esta entrevista. Y me gustaría ya para concluir, porque comenzamos por ahí, de su retiro, de cómo usted lo percibió. ¿Cómo es su día a día? ¿Qué hace don Osvaldo desde que se levanta hasta que se hace? Bueno, ha sido ya una costumbre. A las 6 de la mañana ya yo estoy listo para hacer mis abluciones, para bañarme. Es una costumbre muy dominicana. Sí, claro. Que la adivino en ti. Yo aprecio a la mujer dominicana mucho porque la mamá le enseñó que antes de acostarse le dice, vaya y báñese para que se acueste. Sí, y a las 6 de la mañana se levanta y vuelve y se baña, entonces huele. Así es verdad. No, nos enseñaron eso. Sí. Mi día comienza a las 6 de la mañana con un baño de agua tibia, perfumadito. Entonces ya después de eso entro en meditación. Oh. Ay, sí. Le ofrezco mi día. Yo no sé, Padre. Yo no sé. Pero aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Y gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Ya. Pienso en esa muchacha valiente, María, estrella de mar, en hebreo, Margia. Cómo logró profetizar a los 17, 18 años. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque es grande y maravillas ha hecho en mí. Y seré reconocida a partir de ahora por todas las generaciones. Fíjate de dónde viene. Y entonces ahí viene los de Marilady. Por pequeño y humilde que sea el lugar, no importa, tú eres grande porque eres una creación de Dios. Así es. Entonces mi día sigue sujeto a esto. Mi forma de desayunar es sencilla, como hombre de campo que he sido. Alimentos naturales. Yo no fumo, yo no tomo ni vino, pero me fascina el Maví. Okay. Sí, así los jugos naturales y las frutas son mi debilidad, todos. Entonces, después de eso me preparo para el día. Siempre tengo a mano la obra que estoy llevando y después del desayuno, entonces estoy leyendo el libro de turno, sí. O sea que hay gente que está escribiendo y a mí me interesa conocer ese, y compro ese libro, o me lo regalan. Entonces, dedico ese tiempo. Y después a tratar de comunicarme con mi entorno, con todo lo que me rodea, los hijos, los nietos, la esposa, los parientes y familiares, y ver en qué puedo ser útil. Qué lindo. Soy músico. Sí, también. Toco piano. A veces me siento en el piano a improvisar algunas canciones. Si no, esos versos a Marilady, Marilady no fueran musicales. Yo soy el autor del himno de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Y de otra institución, ¿verdad? Adiós. El himno del pabellón nordestano del deporte. Ajá. Y de la Academia del Caribe. Entonces, de la Academia del Caribe. Entonces, le dedico tiempo a la música, improvisando, dejando que mis manos vuelen sobre el teclado. ¿Compone música todavía? Escribo, hago improvisaciones, que luego tengo canciones
Entonces la convierto en canciones. Ah, ok. Y Ya. mejor que eso, no hay nada que se eleva mi espíritu y me comunico con la grandeza del universo, donde Dios es todo. Así es. Entonces eso mantiene mi mente limpia y hace que tú te eleves para luego ir a comer. ¿Por qué no hacemos una prueba? Tú tienes un papel ahí. ¿Usted? Vamos a dejar algo para la posteridad. Ok. ¿Qué usted quiere? ¿Qué le escribo? Oye, Usted sabe que ayer era el día de los sí, zurdos, ¿verdad? sí. Yo soy Tú zurda. vas a escribir aquí, Dígame. letra por letra, tu nombre. Y yo te voy a hacer una poesía, Ah, ok. un acróstico, ¿verdad? Un acróstico. Sí. Entonces, Escribe la grande, la ay, letra. espérate. Vamos a coger esta porque Sí. mi Inmaculada, Sí. quien escribió el nombre por primera vez, Sí. lo hizo con Y. Con Y. Entonces. Pero escríbelo ahí y me la vas diciendo. Ah, bueno, Sí, Y. sigue, escríbela. Ajá, ya. Y me la vas diciendo. Entonces yo, Ok. de la letra que tú tengas aquí, para cerrar este programa, Ah, ok. Entonces tengo Y. escríbela primero. Ah, ok, ya está escrita. ¿Está ya escrita Inmaculada completa? Inmaculada. No, creo que no. Ok, ahí está. No, vamos a escribir la poesía ahora. Ok, pues dígame ahora. Dígame. ¿Eh? Ya. Comienza. Dime la letra. Y. Inmaculada. Ajá. Ok. N. Naciste Naciste. M. muy dulce Muy y espiritual. dulce y espiritual. Se van a reír de mí. Seguro que sí. Ellos me dicen el limón. Vamos a ver si es verdad. A. Adorable. Adorable. C. Tierna. No sé, C. C. Ajá. Corazón Corazón divino. divino. U. Única. Única. L. Límpida. Límpida. Pa. A. El algo, el nombre. Amada. Amada. D. De Dios. De Dios. Y al final, A. Así eres tú. Así eres tú. Bueno, Léelo. ahora sí. Eres tú, dice. Inmaculada, naciste muy dulce y espiritual, adorable, corazón divino, única, límpida, amada de Dios. Así eres tú. Eso es talento. Lo tiene usted. Señores, ¿Te gustó? No, ¿Te hermosísimo. das cuenta que es musical? Sí, ¿La claro. puede cantar? Sí. ¿Le esto- puede poner música? No, Inmaculada. Eso es historia. Claro. Eso va a quedar para la historia. Pero hecho aquí. Ah, bueno. Entonces, esto es una realidad. Es verdad. Talento hay. Bueno, don Osvaldo, de verdad que perdón, que no concluimos con su día. Nos quedamos en el piano y ¿cómo concluye su día? Mi día concluye, Ajá. como tú lo has dicho en el programa, en esta comparecencia. En el piano. No se acaba nunca. Bueno, señores. Este día marca una parte que es un hito en mi existencia. Le faltaba a mi vida hablar para ellos con una mujer como tú. Dios te bendiga. Amén, amén. De verdad que ha sido un honor, don Osvaldo, poder compartir su historia, conocer de su niñez y de todo en lo que usted se ha involucrado por el simple hecho de querer conocer, de una inteligencia que está por encima del promedio definitivamente y que supo aprovecharla. De verdad que para mí y para nosotros como medio de comunicación
esta entrevista quedará para la historia y será un honor de por vida de yo haber tenido esta oportunidad de conversar con usted. Y así te darás cuenta cómo termina mi día. Míralo, haciendo arte, poesía y creyendo una realidad, que Dios existe.